Bueno, ante todo, muy buenos días a cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a hablarles sobre las normas técnicas más relevantes en el curso de dibujante técnico. Podemos encontrar que en las normas técnicas peruanas tenemos el formato de láminas, las vistas, escritura, los trazos, escalas, acotación y proyecciones. Primero hablaré de cada uno de ellos dándole un breve concepto básico. El formato de láminas. El formato de láminas es siempre relevante para que podamos escribir o trazar alguna recta, trazar planos, trazar de alguna vivienda. Por ejemplo, de alguna vivienda no vamos a estar trazando en un A4, se necesita de un A3 y así sucesivamente. Cada uno de estos formatos que tenemos, que podemos buscarlo, cada uno tiene un propósito. Las vistas. Las vistas son siempre son muy relevantes y muy importantes para cada gráfico que obtenemos. Por ejemplo, si tenemos un isométrico, tenemos que tener sus vistas para para poder tener en cuenta qué es lo que nos falta en ciertos lados. Si tenemos un cubo, por ejemplo, lo tenemos trazado. Solo podemos ver por ejemplo, tres caras. ¿Y qué pasa con las caras de atrás? A eso es lo que se refiere las vistas. Las vistas nos ayudan a poder proporcionarnos mejor vista en cualquier circunstancia. Puede ser por adelante, por atrás, puede ser frontal, superior, lateral izquierdo, lateral derecho. Las escrituras. Escritura también tiene que ver mucho en esto porque las escrituras no vamos a estar escribiendo siempre con la misma letra que escribíamos en nuestros cuadernos. Siempre cada uno de estos tiene siempre cada uno de estos tiene siempre una enseñanza, por decirlo así, porque las escrituras nos ayudan a entender mejor y tenemos que escribir legible. Los trazos. Los trazos siempre son muy importantes porque los trazos nos ayudan a diferenciar que son muy diferentes, a diferenciar las diferentes líneas que trazamos en un cierto isométrico cubo. Las escalas podemos ver que las escalas son muy variables. Podemos tener de 1 en 100, 1 en 50, 1 en 125. También podemos tener que estas escalas nos ayudan a verificar de los centímetros en el plano a los centímetros en la vida real o en los metros en la vida real. Las acotaciones nos ayudan a diferenciar ciertas líneas para poder entender. Acá haré un, un breve dibujo para que puedan entender. Por ejemplo, tenemos este cuadrado, o ya, un rectángulo. ¿Qué pasa? Que tendremos que primero tener en cuenta cuánto mide de acá, cuánto mide de acá. Claro, en el dibujo en sí tenemos que hacerlo exacto, no debemos pasarnos ni un poco. Así que dibujamos de aquí hasta aquí. Y así, dibujamos. Pongámosles en ejemplo que mide esto X. A esto se refiere. Nos ayuda a diferenciar la medida exacta de las dimensiones. Y tiene que tener una cierta regla. Las proyecciones. Por ejemplo, en las proyecciones haré lo siguiente. Acá a un costado haré lo mismo. Haré un cuadrado. Haré otro cuadrado. Y trataré de hacer un cubo. Si bien es cierto, acá podemos tener una gráfica cualquiera, pero tenemos que tener en cuenta de que estas gráficas siempre llevan una regla. ¿De qué? Que cuando lo vemos en esta cara lo vemos así, por ejemplo, pero si lo vemos, lo voy a poner más fácil. Este es vamos a ponerle así, solo así.
una regla, por ejemplo. Así lo podemos decir que en esta vista lo vemos así, así, pero al verlo desde aquí, lo vemos solamente así. Si lo vemos de atrás, lo veríamos así. O sería, estos dos serían lo mismo, solo que estarían en diferentes. Si lo vemos de arriba, lo veríamos solamente así. Así que es muy importante las proyecciones para poder entender siempre, siempre para poder entender la manera como está el dibujo. Entonces, esto sería todo hasta ahora. Gracias.